Javier conducía de noche, con la radio encendida y las luces de su viejo sedán iluminando la solitaria carretera. Había salido de la ciudad con la intención de llegar a casa de sus padres antes del amanecer. Sin embargo, tras varias horas al volante, comenzó a notar algo extraño. No había desvíos, ni señales, ni otras formas de vida. Solo la interminable línea de asfalto que se perdía en la negrura. Al principio, pensó que se había equivocado de ruta. Revisó el GPS, pero el mapa mostraba una carretera sin nombre, sin conexión a ninguna otra vía. Redujo la velocidad, buscando un punto de referencia, pero cada kilómetro era idéntico al anterior. Un cartel apareció en el arcén, salida 5 de enero de 2012 km. Suspiró aliviado y aceleró un poco. Sin embargo, después de varios minutos, otro cartel apareció, salida 5 de enero de 2012 km. Lo miró con el ceño fruncido. ¿No acababa de pasar uno igual? Pisó el freno y se detuvo en el arcén. Bajó del coche y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El aire era inmóvil, sin viento, sin sonido. Solo el zumbido lejano del motor. Se acercó al cartel y lo tocó con la mano. Era real, frío y metálico. Pero al girarse, vio algo que le heló la sangre. Su coche estaba encendido, pero dentro, en el asiento del conductor, había alguien sentado. Su propio reflejo en el parabrisas le devolvió la mirada, pero algo estaba mal. El rostro en el cristal sonreía de una manera antinatural. Javier corrió hacia el coche, pero antes de llegar, el motor rugió y el vehículo arrancó a toda velocidad, perdiéndose en la carretera infinita. Se quedó solo en la oscuridad, con el sonido de su propia respiración como único testigo. Desde entonces, sigue caminando por la carretera, sin llegar a ningún lugar, mientras de vez en cuando, en la distancia, ve pasar un viejo sedán con alguien que se parece demasiado a él al volante. Una noche, después de lo que parecieron días, o quizás semanas, divisó una silueta en el horizonte. No era un coche, sino otra persona. Corrió hacia ella con desesperación, pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio que era un hombre vestido con la misma ropa que él. El desconocido lo miró con cansancio y dijo: «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». Javier abrió la boca, pero no supo qué responder. La otra figura suspiró y señaló la carretera. «Yo también vi mi coche alejarse. Y antes de mí, hubo otro. Estamos atrapados». El terror se aferró al pecho de Javier. Miró hacia el asfalto interminable, sintiendo que cada paso que daba lo alejaba más de cualquier esperanza de escape. Y entonces, en la distancia, un motor rugió. Un viejo sedán se acercaba, con alguien tras el volante. El vehículo pasó junto a ellos sin disminuir la velocidad. Javier sintió un escalofrío al ver el rostro del conductor. Era él otra vez, pero con una expresión vacía, casi inhumana. Su acompañante suspiró y murmuró: «Siempre es así. Cada cierto tiempo, otro de nosotros aparece, atrapado en el ciclo. Nunca cambia». Javier sintió la desesperación invadirlo. Tenía que haber una salida. Miró al horizonte, buscando algo, cualquier cosa diferente. Fue entonces cuando notó algo nuevo, una tenue luz roja parpadeando en la distancia. ¿Eso siempre ha estado ahí?, preguntó. El otro hombre siguió su mirada y frunció el ceño. «No lo sé», dijo con cautela. Nunca había visto nada más que la carretera. Javier sintió una chispa de esperanza. Si había algo diferente, quizás significaba una posibilidad de escape. Sin pensarlo dos veces, comenzó a correr hacia la luz. El otro hombre lo llamó, pero no se detuvo. Sus piernas ardían, su aliento se volvía pesado, pero siguió adelante. A medida que se acercaba, la luz se hacía más brillante, más definida. Parecía un semáforo solitario en medio de la nada, parpadeando en rojo sobre un cruce invisible. Javier llegó jadeando y se detuvo frente a la luz. Miró a su alrededor, pero no había nada más que asfalto. Tocó el poste y, al hacerlo, un estruendo llenó el aire. El suelo tembló y la carretera bajo sus pies pareció fragmentarse. Sintió una fuerza invisible tirar de él, arrastrándolo hacia la negrura. Cerró los ojos y gritó. Cuando los abrió de nuevo, estaba sentado en su coche. La radio sonaba suavemente,
y la carretera se extendía frente a él. Pero algo era diferente. Esta vez, más adelante, vio una verdadera salida con un letrero distinto: última oportunidad. Sin dudarlo, giró el volante y tomó la salida, rezando para que fuera real. La carretera cambió de inmediato. A diferencia del interminable asfalto sin fin, ahora sentía la textura de un camino rural, bordeado de árboles oscuros y densos. Las estrellas brillaban sobre él, y por primera vez en lo que parecían siglos, sintió el viento fresco en su rostro. Pero algo no estaba bien. En el espejo retrovisor, vio las luces de otro coche siguiéndolo. Su corazón se aceleró. A medida que se alejaba, el vehículo detrás de él también aumentaba la velocidad. Javier apretó el volante, tratando de ignorarlo, pero cuando miró nuevamente, su sangre se heló. El conductor del coche perseguidor era el mismo. Pálido, con los ojos vacíos y una sonrisa perturbadora, su otro yo lo miraba fijamente mientras aceleraba. Javier pisó el acelerador, pero la carretera comenzó a torcerse, los árboles deformándose a su alrededor como sombras líquidas. La realidad misma parecía desmoronarse. Entonces, la radio del coche crujió con interferencias y una voz resonó en el interior del vehículo. «Tienes una última oportunidad, elige bien». Ante él, la carretera se bifurcaba en dos caminos. A la izquierda, un túnel de oscuridad absoluta. A la derecha, un sendero iluminado por un amanecer dorado. El coche detrás de él estaba cada vez más cerca. No tenía tiempo. Con el pulso acelerado, Javier tomó una decisión y giró el volante. El coche se precipitó por el camino iluminado, y al instante, sintió una oleada de calor envolverlo. La luz creció hasta cegarlo, y por un momento, creyó que su cuerpo se desintegraba en la luminosidad. Pero cuando la intensidad disminuyó, se encontró de pie en medio de una carretera completamente distinta. Su coche había desaparecido. Miró alrededor y notó algo sorprendente: no estaba solo. Decenas de personas estaban allí, mirándolo con una mezcla de esperanza y sorpresa. Algunos lloraban, otros reían. Una mujer se le acercó y le tocó el rostro. «Lo lograste», susurró. «Saliste del bucle». Javier sintió su cuerpo temblar. ¿Había escapado, o solo había encontrado un nuevo tipo de prisión? La mujer lo observó con una mezcla de pena y alivio. Javier, aún confundido, trató de procesar lo que había sucedido. Había escapado del ciclo, pero ¿qué significaba esa nueva realidad? ¿Realmente había salido, o simplemente había sido transportado a otro lugar, otra prisión más sutil? «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblorosa. La mujer suspiró y le dio una sonrisa triste. «Esto es el siguiente paso. Después de que cruzas, ya no hay vuelta atrás. Aquí, los atrapados se reagrupan, como si fueran almas perdidas, esperando a que el ciclo vuelva a empezar. Pero ahora eres uno de nosotros». Javier retrocedió un paso, su mente dando vueltas. No podía ser posible. Había seguido el camino de la luz, había sentido el calor, y ahora, aquí estaba, con todas esas personas a su alrededor. ¿Era eso lo que los otros les habían llamado el bucle? ¿Un ciclo eterno de escapes fallidos? De repente, un estruendo rompió el silencio de la carretera, un ruido familiar. Javier levantó la mirada y vio algo que lo heló. En el horizonte, aparecía un viejo sedán, acelerando hacia ellos, como un mal presagio. «No», musitó Javier, sintiendo el pánico apoderarse de él. La mujer lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. «Sabíamos que vendrías», dijo suavemente. «Es el ciclo. Siempre lo es». Javier intentó retroceder, pero el sedán se acercaba rápidamente, como si estuviera listo para arrastrarlo de vuelta. En su interior, vio su propio rostro, reflejado en el parabrisas, sonriendo de manera torcida. Antes de que pudiera reaccionar, la voz de la mujer lo alcanzó. «Lo único que podemos hacer es esperar. Si logras salir de aquí, otro tomará tu lugar. Ese es el precio». Javier observó el coche acercarse, la oscuridad a su alrededor comenzando a sentirse opresiva, casi tangible. Con un suspiro de resignación, vio cómo el vehículo pasaba frente a él, como si fuera una promesa rota. Entonces, de alguna manera,
Supo que no había escapatoria real. Solo una vez más. El ciclo nunca terminaría.